Este suceso, por sus bizarras características, conmocionó a Colombia y a todo el mundo. Hola queridos amigos, les habla Argenis y les traigo este suceso que ocurrió en enero del año 2023, hace más de un año, cuando la joven Valentina Tres Palacios, una bella DJ de 21 años, pierde la vida a manos de su novio, con quien supuestamente se iba a casar, el estadounidense John Poulos. He recabado la mayor cantidad de datos que pude para darles la información lo más exacta posible. Les pido disculpas si omito algunas palabras que no se pueden utilizar en esta plataforma, ya que sus normas lo prohíben y debo tener mucha precaución al respecto. Lo mismo ocurre con las imágenes, que no deben ser muy gráficas o tener escenas muy fuertes. Agradezco su comprensión al respecto. Sin más dilaciones, comenzamos. Valentina Tres Palacios fue una hermosa chica, morena, de 21 años, nacida en Bogotá, la capital de Colombia, que se dedicaba a las mezclas de música en fiestas, celebraciones, eventos, actividades de este tipo. Es decir, la chica era DJ o disc jockey y era muy buena en verdad. He visto varios videos y he escuchado su música y realmente lo hacía muy bien. Les pongo un pedacito. No más para evitar problemas de copyright. Se había preparado arduamente para ello mediante estudios. En Bogotá hay institutos donde se imparten clases de DJ muy reconocidos. Valentina había cobrado bastante fama por su gran tesón y calidad, haciendo su trabajo, poniendo a vibrar a las personas amantes de la música electrónica. Guaracha, deep house, ese tipo de música muy apreciada por los jóvenes y muy en boga en las discotecas. A ella le gustaba salir, parrandear y también era muy unida y cariñosa con su familia, con la cual vivía y los ayudaba económicamente, ya que le iba muy bien. La chica, como muchas jóvenes de su edad, tenía una cuenta en la popular aplicación Tinder, la famosa red social de citas. Como Valentina era hermosa, realmente era bastante abordada por diversos hombres de todo el mundo. Uno de ellos fue John Nelson Poulos, un estadounidense divorciado y con 3 hijos de 35 años, específicamente nacido en Wisconsin, aunque hay versiones que dicen que era texano, quien le escribió en diciembre del 2021 y comenzaron a conversar. A pesar del idioma, John no hablaba nada castellano y Valentina no hablaba nada inglés, lograron entenderse a través de los traductores del celular y estuvieron conversando casi todos los días. Estuvieron en ello durante varios meses hasta que en marzo del 2022, él la invita a México, al paradisíaco Cancún, para compartir durante una semana. La chica no quiso aceptar en ese momento y le pidió que viniera a Bogotá para verse por primera vez, a lo cual él accedió. Viajó a Bogotá en mayo, conoció a la joven en persona, departieron y la pasaron muy bien durante 7 días, o al menos eso es lo que dice la mamá, que fueron 7 días, la mamá de Valentina. John dice que se conocieron y 12 horas después partieron a Cancún. Sea como sea, realmente se entendieron, se fueron juntos a Cancún, donde pasaron otra semana paradisíaca, visitando y disfrutando diversos lugares de la Ribera Maya, manifestándose ambos muy felices de estar juntos, aunque ya al final de esos días decidieron quedar como amigos. Pero hablemos un poco más de Valentina. Esta joven nació el 16 de diciembre del año 2001 en la capital de Colombia, en el seno de un hogar humilde pero bastante unido. Durante su corta existencia demostró siempre amar a su familia y de poseer un carácter muy determinado a salir adelante, precisamente para ayudar a sus familiares, en especial a su madre. Fue muy aplicada en los estudios, se graduó de bachiller y ya a los 16 años mostraba una gran inclinación al mundo de la música y a la profesión de DJ. Por ello comenzó estudios e hizo diversos cursos en esta área en los cuales fue muy aplicada y evidenció un talento natural para las mezclas y la creación de beats. Esto, junto con su belleza, le fueron abriendo las puertas lentamente en este mundo desde el 2019, en el que ya se dedicó profesionalmente
activamente a esta actividad. Fomentó contactos, amistades que la ayudaban a conseguir trabajos en diversos lugares y ya para el 2023 ganaba buen dinero. Era bastante buscada y reconocida en diversos sitios nocturnos, celebraciones públicas y privadas. Incluso había participado en eventos de talla internacional en Panamá, Aruba y México, entre otros, además de cosechar algunos premios. Todo ganado con dedicación, esfuerzo y talento. Según los entendidos, era muy prometedor su futuro como DJ. En su vida personal, la joven había tenido varias relaciones amorosas, destacando la que tuvo con Pablo Silva, un productor musical que la apoyó mucho, con quien duró 3 años, pero por desavenencias terminaron de buena manera. Eran amigos e incluso él la representaba como manager. Y también resalta la relación que tuvo con Santiago Luna, un joven de buen nivel económico a quien conocía desde hace bastante tiempo. A la chica le gustaba mucho, pero parece que no sentía que tuviese algún futuro con él, por lo que finalmente se decidió por John Poulos. Ahora pasemos a describir a John Nelson Poulos. Este hombre es un estadounidense nacido en Wisconsin que para el momento de los hechos contaba con 35 años. Supuestamente se dedicaba al mundo de las criptomonedas y finanzas y le iba muy bien, lo cual le permitió costear el viaje que hizo a Bogotá en mayo del 2022 para conocer a Valentina en persona y luego irse con ella a Cancún pagando todos los gastos, tanto de él como los de su novia y los que posteriormente hizo a Colombia para visitarla. Además, con cierta frecuencia le giraba dinero a la chica, llegando al punto también de cubrirle una operación de agrandamiento de senos. El tipo le había dicho a Valentina que era divorciado, que tenía 2 hijas y que se llevaba bien con todos. Leí una versión que indica que él seguía casado, estaba separado de su exmujer, aunque no habían firmado ni se había concretado el divorcio. Además, y esto sí está comprobado, tiene 3 hijos, uno de los cuales lamentablemente sufrió de cáncer. John se había ocupado de sus responsabilidades paternas, pero a partir del 2021 dejó de hacerlo y puede decirse que los abandonó. No velaba por ellos, no los visitaba ni los llamaba, abandono total. Incluso su esposa o ex-esposa lo acusa de haberse quedado con el dinero que se recabó de una campaña de GoFundMe que se hizo para recabar fondos para el tratamiento de su hijo, quien afortunadamente se recuperó de la terrible enfermedad. Ya habiendo regresado de Cancún, Valentina a Colombia y John a Estados Unidos, luego de unos meses iniciaron formalmente una relación a distancia. Se veían por videollamadas, mensajes de texto y de voz. Ya en ese momento, John comenzaba a dejar ver sus inseguridades, le preguntaba dónde estaba, qué hacía, quién era este o tal amigo. En pocas palabras, buscaba controlarla y manipularla. En septiembre de ese año, Poulos vuelve a Bogotá a visitar a la chica y en esa oportunidad conoció también a su familia. Estuvo en la capital de Colombia durante una semana y volvieron a pasarla muy bien juntos. Pero Poulos continuaba con su comportamiento controlador. Él, para estar tranquilo, le hacía videollamada y ella debía aceptarla y mostrar con quién andaba, dónde se encontraba y qué hacía para que el individuo pudiera comprobar que no estaba con otro o haciendo algo malo. Inseguridad y celotipia total del sujeto. Incluso el hombre le manifestó que le había montado un investigador privado para averiguar sus pasos. Esto molestó mucho a Valentina, que evidentemente terminó con él, pero al poco tiempo volvieron a retomar la relación. Aquí debemos mencionar de nuevo al otro hombre en la vida de Valentina, Santiago Luna. Este joven que ya mencionamos y que ostenta una vida llena de lujos, viajes y dinero, dijo que él era novio de la chica y sostuvo durante las investigaciones y bajo declaración jurada que se veía frecuentemente con ella. También se ha dicho sin comprobarse que acudió con la DJ a 2 importantes eventos en Curazao y en Cartagena, algo que supuestamente llegó a conocimiento de John a través del investigador privado. En esos eventos la chica, al no contestar sus llamadas porque supuestamente andaba acompañada, enloqueció mucho más al inseguro sujeto. Luna también afirmó en su declaración que los días 18, 19 y 20 de enero en la mañana, Valentina estuvo todo el tiempo con él en su apartamento. Ella le dijo que eran los últimos momentos que pasarían juntos. La fémina había tomado la decisión de quedarse con John Poulos e irse a vivir con él.
él. Mientras tanto, el 19 de enero el estadounidense llegó a Bogotá a las 7:45 de la noche procedente de Atlanta y se dirigió a un apartamento que había alquilado en el edificio Capodocia, un Airbnb al norte de Bogotá en la calle 101. Acá podemos ver al extranjero llegando al apartamento 802 del edificio Capodocia, el cual alquiló por 3 días, el jueves 19, viernes 20 y sábado 21, para dejarlo el domingo 22. Puede verse la triste y fatídica maleta azul. Insisto, es muy sospechoso que John solo hubiese alquilado el apartamento por 3 días. Eso llama la atención porque se supone que iban a vivir juntos y si todo funcionaba bien se casarían, lo cual no tiene sentido que el sujeto haya alquilado el piso por tan poco tiempo. Lo lógico en estos casos es que ese arrendamiento hubiese sido en forma permanente para vivir mucho tiempo. Ese detalle ya señala a Poulos acerca de sus intenciones. Él simplemente vino el jueves 19 para irse del país el domingo 22. El sujeto se hospedó en el 8º piso, apartamento 802 del mencionado edificio. El sujeto llegó al aeropuerto El Dorado proveniente de Atlanta. Puede verse la maleta azul. A las 9 de la noche ingresó al apartamento con esa maleta que tristemente sería protagonista de esta historia. John y Valentina no se vieron ese jueves 19 porque la chica indicó que tenía otros compromisos y no contaba con tiempo. Recordemos que supuestamente andaba con Luna, según afirmó el mismo joven en su declaración jurada. Andaba con él finiquitando esa otra relación. Pero el extranjero no era ningún inocente. Esa misma noche, a sabiendas de que no se vería con su novia, se quedó en el apartamento con otra mujer. Es decir, le fue infiel a Valentina apenas llegó a Bogotá. Acá Poulos le indica al recepcionista de Capodocia que pronto llegará la chica a acompañarlo. Al poco rato llega la muchacha y suben al apartamento no precisamente a rezar. Esta joven fue posteriormente entrevistada por la policía, pero no se reveló su identidad. Al día siguiente, viernes 20, el hombre alquiló un auto gris por 3 días, debiendo entregarlo el lunes 23. Acá, a las 6 de la tarde, John se dirigió al hogar de Valentina. Lo vemos entrando al conjunto residencial ubicado en la localidad de San Cristóbal al nororiente de Bogotá. En esta imagen se aprecia el vehículo desde otro ángulo. Y acá lo vemos cuando ya salía del lugar. Valentina y John no se veían en persona desde septiembre del 2022. En esta imagen, ya en el estacionamiento, Valentina guía a su novio para que se estacione. Él llega en el auto gris que había alquilado por la mañana. Hace las maniobras para estacionarse en el lugar que le indica la chica y ésta posteriormente sube a su apartamento mientras John termina las maniobras para estacionarse. La chica se veía muy contenta. Ahora vemos a Valentina sacando sus pertenencias mientras John la ayuda a cargarlas. Se dirigen al automóvil, el hombre le da el beso de Judas y parten hacia donde supuestamente harían vida en común. O es al menos lo que pensaba Valentina. Este video se lo envía Valentina a su mamá para indicarle que ya va con John. Ahora observamos cuando a las 7:18 de la noche la pareja arriba al piso 8 de Capodocia. Valentina llegaba con todas sus pertenencias pensando que ahí viviría feliz y permanentemente con John. Entran al apartamento 802 para supuestamente hacer vida en común. Algo que no pasaba por la mente del hombre que tenía otras oscuras y supuestamente premeditadas intenciones. Ahora a las 7:33 de la noche observamos a Valentina y John, siempre captados por cámaras de seguridad, cuando bajan a buscar el resto de las pertenencias de Valentina que habían quedado en el vehículo. Se entretienen un rato en la puerta del aposento y luego van al ascensor. El lenguaje corporal de ambos parece indicar que disfrutan el momento. Cabe mencionar que ambos solamente se habían visto en persona en 3 oportunidades. Cuando en abril del 2022 el joven viajó a Bogotá a conocer a Valentina en persona y luego se fueron a Cancún. En septiembre, cuando volvió a visitarla y conoció a su mamá, y ahora en enero del 2023.
Acá están en el ascensor, pero cuando iban a ingresar, se consiguieron con que una muchacha personal de mantenimiento iba subiendo, por lo cual ellos decidieron mejor tomar otro ascensor. Lo llamaron, esperaron un rato y aquí podemos observar cómo John siempre está pendiente del celular de Valentina. Él buscaba en todo momento indagar con quién se comunicaba ella, con quién hablaba por teléfono, quiénes eran sus amigos, le controlaba o intentaba controlarle las redes sociales, es decir, celotipia total. 5 minutos después, están de nuevo en el piso 8 con el resto del equipaje de la joven y brillante DJ, el cual era muy abundante, siendo coherente con el hecho de que vas a vivir permanentemente en un lugar, contrastando con el equipaje de John que era muy escaso, siendo este otro indicio de que estaría poco tiempo en el lugar. A las 9:04 de la noche de ese viernes 20 de enero del 2023, Valentina sale sola del apartamento. John dijo, y recalcamos que es la versión del hombre, que la chica bajó a buscar sustancias prohibidas y licor que había encargado por teléfono a un conocido de la joven. Una sustancia alucinógena que no puedo mencionar, de color rosado. Acá, a las 9:45 de la noche, vemos a la pareja bastante relajada que sale a comer. Valentina tenía un toque ya en la madrugada del sábado 21, específicamente a las 3:30 en una afamada discoteca de la ciudad, por lo cual estaban haciendo tiempo compartiendo mientras se hacía la hora. Luego regresan al apartamento a la 1 de la madrugada, ya siendo sábado 21. 16 minutos después, sale Valentina acompañada de John a esperar en el pasillo otro encargo de comida a domicilio. John llama al ascensor y entra al apartamento mientras Valentina queda en el pasillo esperando la comida. Podemos notar que ella estaba realmente alegre, contenta, pues todo le marchaba sobre ruedas. Véanla bailar y divertirse. Recoge el alimento y entra de nuevo al apartamento. Ya a las 3 de la madrugada, según John, habían consumido mucho licor y sustancias prohibidas. La DJ va muy bien arreglada junto a John, listos para irse a la discoteca Nexus, donde Valentina se presentaría media hora después. Tomaron un taxi y marcharon a Nexus muy animados. Acá se observa cuando llegan a la discoteca. Entran, se presenta la chica y luego se quedan disfrutando para después salir a las 8 de la mañana. Pasan todo el sábado en el apartamento recuperándose de los abusos de la noche anterior. A las 12:39 reciben otro encargo de comida. Aún están agotados y afectados por el licor y sustancias prohibidas consumidas según la versión de John. Valentina se presentó a las 3:30 de la madrugada hasta las 4:30 y luego se quedaron en la disco compartiendo con el dueño de la discoteca Nexus, que era el que contrataba a Valentina. Desdichadamente a las 10:43 de la noche de ese sábado 21 de enero vemos las últimas imágenes de Valentina con vida. Sale con John, él se acerca al ascensor y ella le toma una foto. El hombre se observa nervioso, como pensando lo que va a hacer minutos después. Baja a buscar la encomienda de comida. 3 minutos después, regresa con los alimentos y entra al apartamento donde sucedió todo. En este lapso de tiempo, desde las 10:43 de la noche del sábado 21 de enero del 2023, que es cuando en las cámaras de seguridad se ve viva a Valentina por última vez, hasta las 10 de la mañana del día siguiente, domingo 22, en la mañana, cuando se ve al sujeto bajar con la maleta azul hasta el garaje e introducirla en el auto gris. En ese lapso de tiempo, en determinado momento, fue cuando el indiciado, de una constitución física muy fuerte y que entrenaba con frecuencia en un gimnasio,
fue encima de la bella DJ, quien era de una constitución bastante frágil y delicada, y, utilizando sus manos cerradas sobre ella, le produjo muchos hematomas en toda su humanidad. La chica se defendió con todas sus fuerzas, logrando arañar al hombre en el rostro, pero aún así no pudo con la fuerza muy superior de Poulos, quien, para culminar su deleznable acción, tomó una cuerda o trenza de zapato y la usó en el cuello de la grácil muchacha hasta cortarle definitivamente el aliento. Ella, viéndole a los ojos, lentamente dejó de moverse, seguramente preguntándose por qué John le hacía eso. Así, tristemente, fue abandonando este mundo. El sujeto dice que lo único que recuerda es que él y Valentina iniciaron un juego que hacían con frecuencia cuando estaban en la cama, en la cual él le colocó en el cuello un juguete que utilizan algunas parejas en sus encuentros. Sostiene que esto lo hacían para intensificar las sensaciones. Según su versión, solo iniciaron esta actividad y a partir de ahí no recuerda nada de lo que sucedió, y en esto se ha basado la defensa, en sostener que el acusado, producto de la ingesta de licor y sustancias prohibidas, no recuerda nada de lo que sucedió. Poulos, confundido, dice que despertó a la mañana siguiente con una gran resaca y desorientado. Busca a Valentina con la mirada y la ve en una posición muy extraña y muy pálida y se da cuenta de que había fallecido. Sostiene que le entró un ataque de pánico y al calmarse fue cuando decidió que debía ocultar los restos de la chica y escapar para no afrontar sus responsabilidades, pero no lo pudo lograr. Ahora veamos todo lo que captó la cámara de seguridad que estaba en el piso del apartamento, en el piso 8, en el 8º piso. Observamos a John saliendo del apartamento 802, saca la maleta dentro de un carrito de mercado tapado con una manta gris. Se le observa nervioso, muy inquieto por lo que acababa de cometer. Por su mente pasaba colocar los restos de Valentina en algún lugar de la ciudad donde tardase mucho tiempo en ser localizada, de forma tal que él tuviese tiempo de escapar del país. Finalmente llegó al estacionamiento del edificio Capodocia. Abrió la cajuela con el control remoto del vehículo, del llavero del vehículo, colocó la maleta al lado del auto gris, se dirigió al fondo del estacionamiento para constatar que no había nadie en los alrededores, enciende las luces, revisa bien y se devuelve hasta el vehículo, siempre grabado por las cámaras de seguridad a las cuales el hombre parecía hacer caso omiso. Parece que no le importaba estar siendo grabado. Seguramente él confiaba que con su nacionalidad no le iba a ocurrir nada si lograba escapar del país. Se ubica, revisa bien la cajuela del automóvil, acomoda todo para que la maleta entre sin problemas. Revisa varias veces, constata que definitivamente no haya nadie cerca, está muy nervioso. Luego vuelve con el carrito de mercado y la maleta y se ubica detrás de la cajuela. Revisa nuevamente para hacer espacio y haciendo un gran esfuerzo, la maleta se le resbala, pero es un hombre muy fuerte y haciendo ese gran esfuerzo la acomoda bien y por fin logra alzarla colocando su triste carga dentro del baúl, lo acomoda un poco y después sube al apartamento a terminar de empacar, donde recogió el resto de las pertenencias de la chica, sus propias pertenencias, y regresando al garaje las introdujo en el auto. Luego fue a la recepción, entregó también el apartamento definitivamente y salió a deambular por la ciudad buscando una ubicación donde liberar los restos. John, como no conocía Bogotá, pues estuvo dando vueltas por 4 o 5 horas sin conseguir un sitio adecuado. Después de todo este periplo, ya a las 2:30 de la tarde, decide irse al aeropuerto y en una zona cercana a este, en la localidad de Fontibón, divisa unos contenedores y asume que eran ideales para arrojar la maleta
aprovechando la soledad del área y que no se veía a nadie en los alrededores. Se acercó a los contenedores, aparcó el vehículo al lado de uno de ellos y colocó la maleta en su interior. Luego se dirigió al Aeropuerto Internacional del Dorado, que queda muy cerca, y a las 5:23 de la tarde compró 2 boletos de avión, uno para Brasil y otro para Panamá. Esto lo hizo para despistar a las autoridades. Horas más tarde, definitivamente se embarcó en un vuelo a Ciudad de Panamá, tratando de escapar de las consecuencias de sus actos. En ese trayecto hacia el aeropuerto, el hombre había arrojado, apagado y sin lacincar, el equipo móvil de la chica, un iPhone 13 que posteriormente fue conseguido por un vigilante del aeropuerto que lo había mandado a formatear para venderlo, pero que luego de enterarse de lo sucedido, decidió acudir a las autoridades el martes 24 de enero y manifestar que él consiguió el celular, pero que lo había mandado a formatear. A pesar de ello, los técnicos informáticos lograron recuperar la información del equipo, ya que todo se almacenaba en la nube de Valentina. Esto permitió recabar más pruebas contra Poulos, como conversaciones de WhatsApp, videos de la pareja y otros elementos. Mientras Poulos esperaba el vuelo para huir, a las 3 de la tarde, un indigente que se dedicaba a revisar en los basureros buscando comida y cosas que pudiera vender para recabar algo de dinero, descubrió en el interior de un contenedor la maleta azul en la cual se podía observar a la joven DJ. El hombre, sumamente impresionado, salió despavorido y avisó de inmediato a las autoridades, quienes llegaron rápidamente al lugar constatando lo que les había dicho el señor de la calle. En la revisión del contenedor también encontraron la identificación de la joven, de Valentina. Investigaron en redes sociales y hablaron con sus amigos, entre ellos la expareja de Valentina, Pablo Silva, quien informó a las 10 de la noche a la madre de Valentina, la cual, a pesar del dolor, señaló de inmediato a Poulos como principal sospechoso, ya que era su novio y con quien Valentina se había ido el viernes 20 para comenzar una vida juntos. Lo mismo afirmó la mejor amiga de Valentina, Silvana Núñez, quien indicó que la chica efectivamente estuvo con John todo el fin de semana. Ya en horas de la noche, luego de las diligencias hechas, la policía, al darse cuenta de que el hombre era extranjero y de ser señalado por la familia de la DJ, de inmediato revisó las cámaras de seguridad del aeropuerto, constatando que el sospechoso había escapado del país rumbo a Panamá, girando de inmediato una alerta internacional a las autoridades panameñas para que detuvieran a John, pero este proceso lleva tiempo, sin embargo se le dio prioridad y avanzó rápido. El hombre, ya en suelo panameño, tenía las intenciones de huir a un lugar donde no hubiese tratado de extradición con Colombia, escogiendo a Montenegro, un pequeño país europeo, el cual era ideal para desaparecer del radar de la policía de Colombia, pero el vuelo no era directo. Primero tenía que ir a Turquía y su capital Estambul. Sin embargo, el próximo vuelo era en 2 días, lo que dio tiempo a la policía de Colombia de concretar la circular de Interpol. Pasados los 2 días, cuando ya tocaba abordar el avión, el tipo, feliz, pensando que se saldría con la suya, se llevó la sorpresa de su vida cuando la policía panameña lo detenía en la sala de migración, en pleno aeropuerto, a punto de embarcar, leyéndole sus derechos y explicándole que era requerido por las autoridades colombianas por el deceso de Valentina Tres Palacios Hidalgo. Al sujeto, en la revisión propia de estos casos, se le encontraron $7,000 con los cuales pensaba escapar con éxito hacia Montenegro. Luego de diversos trámites, Poulos fue devuelto a Colombia para iniciar así una nueva etapa de este caso. Ya en el juicio se presentaron múltiples inconvenientes y además estrategias de Poulos para tratar de evadir su culpabilidad, sosteniendo siempre que es inocente. En todo el 2023 se dieron distintas audiencias procesales y el juicio fue avanzando. En este 2024 sigue el juicio oral.
La fiscalía busca que John sea condenado por FEM agravado, F-E-M agravado, es decir, condenado por hacer fallecer a una mujer y además ocultación y alteración de pruebas que lo llevarían a recibir una pena mayor a 50 años, mientras que la defensa busca que salga libre o en su defecto se le condene por un hecho involuntario o culposo, es decir, accidental, que tiene penas mucho más reducidas. Hay múltiples evidencias de testigos, de conversaciones de WhatsApp y otros elementos que demuestran que John Poulos era sumamente posesivo y celoso con la chica. Quería controlarla y tratarla como si fuera de su propiedad. Trató de alejarla de sus amigos y de su familia. La Fiscalía colombiana y el abogado defensor están convencidos y basan el caso en que el individuo vino a Colombia con el único propósito de cortar la existencia de Valentina Tres Palacios y que todo lo hizo con premeditación. Que todo lo planeó con antelación, desde hacer creer a la chica que vivirían juntos cuando solo había alquilado el apartamento y el auto por 3 días hasta cometer el hecho, deshacerse de los restos de una forma inhumana, de sus objetos personales y de escapar a un lugar sin extradición, todo planeado con antelación. Valentina realmente creyó en John, tenía todas las intenciones de iniciar una relación a largo plazo con él, de compartir su vida con el hombre que creyó adecuado y por eso estaba cerrando capítulos anteriores que quería dejar en el pasado. Por el momento sigue el juicio que está en sus etapas finales, las cartas están echadas y pronto se sabrá el veredicto que puede ser de entre 10 años si se acepta la postura de la defensa o hasta 60 años si se impone la versión de la fiscalía y de la familia. Esperemos que se haga justicia con esta chica que, como todo ser humano, tenía defectos y virtudes, pero nada justifica lo que se hizo con ella. Toda persona debe entender que si llega a la conclusión de que a alguien no le conviene, lo mejor es alejarse, asumir una actitud de adulto y buscar otros derroteros, no realizar acciones tan lamentables como las ocurridas en este caso. Descansa en paz, Valentina Tres Palacios. Gracias por tu atención y si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Gracias por el apoyo y hasta el próximo caso.